Supercrack Estrella presenta lo que la gente cuenta de los seres reptilianos y cómo identificarlos. A veces estamos encerrados dentro de una caja lujosa que no nos permite ver otras posibilidades. ¿Es cierto que están entre nosotros? Te contamos la verdad sobre los reptilianos y los vídeos de sus supuestos avistamientos en público. Hay teorías de conspiración que afirman que en la Tierra vive entre nosotros una raza que no es precisamente humana y que llevan siglos habitando nuestro planeta, y se trata de los seres reptilianos, también conocidos como hombres lagarto o draconianos. Aterrador video de un reptiliano en un balcón embrujado. Las imágenes le han puesto los pelos de punta a más de uno. Se volvió viral en las redes sociales un aterrador video grabado en una población de Indonesia, el cual ha generado el temor de las personas que lo han visto. En las imágenes aparece Pengabdi Setan, nombre que le han puesto al fantasma que atemoriza y acecha a la población de una casa embrujada, la cual es muy famosa en el país por las historias paranormales que giran en torno a ella. La cara del fantasma aparece de color verde, como si fuera más bien un reptiliano. Muchos de estos seres reptiles ya aparecieron en el Google Earth, y algunos son confundidos con fantasmas como este que aparece en la ventana. En uno de los más recientes vídeos grabados en la casa, se ve una aterradora figura que sale por el balcón de la propiedad, la cual no fue vista por la persona que grabó el material. A pesar de que algunas personas aseguran que el video es falso, lo cierto es que genera temor. Y es que ejemplos de estos supuestos fantasmas con cara de color verde al más puro estilo reptiliano hay muchos. Un ejemplo más se cuela en una canción de José José. El video Cuando vayas conmigo, de 1983, fue analizado por usuarios que destacan que durante años nadie notó la presencia de una pequeña niña con la cara verde, una pequeña niña que aparece de la nada. En la grabación del material ocurrido en una zona residencial, la niña no se muestra en ningún otro momento o escena. Las imágenes muestran a José José saliendo de una casa y caminando por una calle junto a una actriz que en la historia es su amada, pero no hay ningún otro participante en la locación, y de pronto aparece el supuesto fantasma. La escena resulta inquietante por la forma en la actúa la niña, pues sale de la nada y se mantiene quieta, casi inmóvil. Se observa a la pareja en primer plano mientras el video continúa. Luego en una toma con el mismo encuadre donde la pequeña aparece, ya no hay nadie. El video ha permanecido por muchos años en las redes sociales y fue uno de los grandes éxitos que se mantiene como favorita de los fanáticos del cantante y también de las mías. La pregunta es si es un fantasma o un reptiliano. ¿Por tiene ese color verdoso? Tenemos más ejemplos. Hombre encuentra a sujeto verde en Google Maps y se vuelve viral. Un hombre se sorprendió luego de encontrar a un hombre barbudo y verde mientras buscaba una dirección en Google Maps, en una calle de Reino Unido. Este viejol, de 47 años, navegaba en busca del lugar perfecto para estacionar mientras planeaba su visita al mercado navideño de la ciudad. Entonces, ahí se encontró a un hombre con el rostro verde, que además miraba fijamente a las cámaras que le tomaron la foto. Luego de la sorpresa, Hall ha intentado averiguar por qué esa persona apareció vestido así. No puede ser una máscara, narró ante los medios. El internauta también se percató de que la imagen se tomó en abril para descartar que se tratara de un disfraz por Halloween. Las fotos que toma la aplicación de mapas siguen causando diversas impresiones alrededor del mundo. Google Street View, la herramienta de Google Maps que te permite recorrer las diferentes calles del mundo, vuelve a generar noticia, esta vez haber captado un supuesto reptiliano en la capital de Guatemala. ¿Cómo lo captaron? Sigue leyendo y lo conocerás. Según Atmósfera 81, el usuario de YouTube que realizó este insólito descubrimiento, se encontraba recorriendo las calles de Ciudad de Guatemala con Google Maps cuando vio algo que lo dejó totalmente intrigado. De acuerdo a este usuario de YouTube, Google Maps habría captado un reptiliano en una de las calles de Ciudad de Guatemala, algo que despertó el interés de los amantes de lo paranormal, quienes rápidamente comenzaron a analizar el área. Como podrás observar en la imagen, a primera vista no se aprecia nada extraño. Sin embargo, cuando realizas zoom con Google Maps a la puerta que tiene el número 5, podrás ver un extraño hombre. Si te fijas bien, este hombre tiene un aspecto extraño. Su cara no ha sido difuminada por Google Maps, como suele ocurrir con la mayoría de personas que son captadas por los vehículos de Google Street View. Esta extraña escena captada por Google Maps dio pie a innumerables teorías en las redes sociales. Una de ellas asegura que se trataría de un reptiliano. Sin embargo, otra más realista sostiene que sería un hombre con máscara.
Los reptilianos son supuestos humanoides reptilianos de una raza extraterrestre, que juegan un papel destacado en la ufología y las teorías de la conspiración. Tienen la apariencia de serpientes o lagartijas, con escamas delgadas, los ojos a menudo son de forma ovalada, usan capuchas o túnicas como su vestimenta normal y uniformes de guerra para atacar. Se dice que los reptilianos son la creación de otra raza extraterrestre llamada los carianos, evolucionaron en un planeta del sistema solar de la constelación de Orión. El linaje de los reptilianos reales se llama los draconianos, los dragones alados, y tiene las principales subrazas que son las serpientes aladas, y los lagartos alados, también llamados lichies, pero para mí, son los ángeles caídos de la Biblia. A menudo, las personas afirman haber sido secuestradas por reptilianos, afirman haber sido secuestradas por ovnis y ven seres humanoides con apariencia de reptil y tienen una serpiente alada en un emblema en el lado izquierdo de su pecho. La serie de televisión Visitantes de 1983, que se relanzó en 2009, abarca el tema de la conspiración de los reptilianos y ha contribuido a que los ufólogos y teóricos de la conspiración adopten creencias en la existencia de los reptilianos. En la serie de Lost World, los reptilianos también se muestran como civilizaciones de hombres lagarto que quieren colonizar a los humanos sobrevivientes en la meseta donde viven, otra dimensión de la Tierra. Este tema fue plasmado en uno de los capítulos de la temporada más reciente de la serie de terror Lo que la gente cuenta por Azteca 7, donde vimos a un par de amigos cayendo en la trampa de esta especie, quedando encerrados en su casa y sin escapatoria. No vas a querer saber lo que pasó con ellos. El capítulo fue titulado Dios es oscuro y, sin duda, fue de los más escalofriantes que se han transmitido. Por obvias razones sale a colación este tópico que por años ha causado curiosidad entre el público, por lo que a continuación te platicaremos qué es lo que la gente cuenta de los seres reptilianos y cómo identificarlos. Origen de los reptilianos. Supuestamente, los seres reptilianos provienen de la constelación del dragón, de la estrella Alpha Draconis, pero su llegada a la Tierra no data de hace poco tiempo. En realidad, ellos habrían llegado antes que nosotros. Lo mismo se cuenta en la Biblia de los ángeles caídos. Los especialistas sugieren que los hombres lagarto fueron los primeros habitantes inteligentes del planeta en el que vivimos y que su estancia data de hace 800.000 años. Por lo que ellos habrían fundado la primera civilización prehumana. La serpiente en el jardín del Edén ya mostraría esto también, ya que una serpiente que además hablaba engañó a Eva, y una serpiente es un reptil. Incluso, los draconianos fueron mencionados en los libros de todas las religiones, entonces en la antigüedad fueron denominados como dioses reptiles. ¿Cómo identificar a los reptilianos? Se dice que esta especie proveniente de la estrella Alpha Draconis son muy evolucionados y poderosos, que miden hasta 7 metros de altura, sus pupilas son verticales, son color marrón o verde y están cubiertos de escamas, que tienen 3 columnas vertebrales, respiran hidrógeno, beben sangre y comen carne. Y que su supuesto objetivo es esclavizar a la raza humana, reinar el planeta. Por tal motivo han dominado desde el principio de los tiempos, pero han sabido llevar a cabo sus macabros planes. Resulta que los reptilianos han pasado desapercibidos todo este tiempo porque ya viven entre nosotros, además de por su capacidad de camuflaje, por lo que adoptan apariencia humana para colarse en altos cargos de la sociedad. Es así como pueden controlar al mundo, ya que están muy inmiscuidos en el poder político, militar y medios de comunicación. Son estrellas de la música, televisión y redes sociales, que hacen que todos estén a sus pies. Hasta hay vídeos que circulan en YouTube titulados Reptilianos captados en cámara de supuestos avistamientos de los hombres lagarto y el momento de su transformación. Tanto material que existe, mismo que ha hecho cuestionarse a más de uno sobre si en realidad están entre nosotros o solo es una falsa idea. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales reaccionan a esto con comentarios de sorpresa. Algunos sí apoyan esta idea y la toman como cierta, y otros se mantienen incrédulos, o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Tú crees en la existencia de los seres reptilianos? ¿Crees que son idénticos a los que aparecen en el capítulo de dioses ocultos y tienen riquezas? El origen de las gárgolas se relacionan con los tormentos del infierno donde supuestamente habitan estos seres, pero no es el infierno tal como lo creen las personas. Es el inframundo, el Tuat como era conocido por los egipcios. Los lugares más comunes donde están estas estatuas son las catedrales. Las gárgolas son representaciones de los reptilianos que hace muchos años sin dudas estuvieron acá de manera física. Se les relacionan con los demonios porque los demonios son nuevamente otra forma de describir a los reptiles.
La historia del jardín del Edén es una de las más conocidas de la Biblia. Explica cómo Adán y Eva, los primeros seres humanos, pecaron, fueron separados de Dios y expulsados del paraíso. Pero en esta historia aparece un reptiliano que habló con Eva, y si hablaba es que tenía inteligencia. Entre los relatos más famosos de todos los tiempos figura la historia del jardín del Edén. Es una trama situada al comienzo de la Biblia hebrea, en el libro de Génesis. Es probable que conozcas la historia. Tras la creación de Adán y Eva, Dios ordena a los primeros humanos no probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, una serpiente tienta a Eva para que coma la fruta, y Adán se le une. La desobediencia es suficiente para que Dios expulse a ambos del jardín del paraíso. Los cuatro personajes que protagonizan este fascinante relato: Dios, Adán, Eva y la serpiente, pero ¿de verdad solo estaban ellos? ¿Y si hubiera unos miles de humanos y otros cuantos miles de reptilianos en ese mundo que era muy verde? La naturaleza se adapta a todo, los reptiles no son de color verde por gusto, a lo largo de los siglos tomaron ese color para adaptarse a su medio ambiente, el verde. La naturaleza es sabia, y de esta forma mediante siglos tomaron este color para camuflarse de sus depredadores. Así que los reptilianos del jardín del Edén tomaron este color para camuflarse de algo que los acechaba y los cazaba. Ellos ya estaban allí antes que los humanos, eran los ángeles caídos. Sabemos por la Biblia que Satanás tenía forma de dragón. Cuando hay un pasaje de la Biblia que dice yo vi caer al dragón como un rayo sobre la tierra, no es exacto, pero se aproxima. Hubo una especie de tecnología que era como un rayo, que aerotransportó a estos ángeles caídos a la tierra. Allí estaban ellos solos en una tierra verde, solos sin humanos hasta que estos llegaron mucho tiempo después, pero durante ese tiempo los ángeles caídos se adaptaron a su nuevo mundo, algo los cazaba, así que como todo en la naturaleza se adaptaron con ese color verdoso para camuflarse en su nuevo medio ambiente, el color verde de toda la tierra, y su naturaleza. Quiero esto decir que los extraterrestres demonios grises tienen este color gris, por la misma razón que los reptilianos, que tuvieron que adaptarse a su zona de confort. Los peces son de color gris, bueno, por lo menos una gran cantidad de ellos. El gris es el color de los grises extraterrestres. Entonces ¿será que el espacio en realidad es un gran mar, y la tierra una pecera? La Biblia habla de una bóveda celeste. Cuando ocurrió el diluvio la bóveda celeste se rompió y entró el agua, por lo menos eso dice la Biblia. Y si la realidad Matrix, esa donde estamos encerrados, fuera como esa gran bóveda celeste de la que habla la Biblia, somos los humanos como los peces, incapaces de saber qué hay más allá del mar, más allá de la bóveda celeste, la cúpula que nos encierra. Si es así somos peces en un mundo minúsculo, y lo cierto que somos más parecido a los peces de lo que imaginamos. ¿En qué nos parecemos a los peces? 1. Los peces pierden la memoria a medida que envejecen. 2. Los peces recuerdan a sus amigos. 3. Los peces sienten dolor. ¿Los humanos somos peces? La pregunta suena absurda. De primer momento podemos decir que no nos parecemos en nada, pero la respuesta es sí. Eres un pez. El embrión humano en fase temprana es muy similar al embrión de cualquier otro mamífero, de aves y de anfibios, todos los cuales han evolucionado a partir de peces. Los ojos empiezan a formarse a los lados de la cabeza, pero luego se desplazan hacia el centro. El labio superior, junto con la mandíbula y el paladar, se forma con el cuello. Las fosas nasales y la parte media del labio descienden desde la parte superior de la cabeza. Las placas de tejido y los músculos se fusionan a la perfección. Hay, sin embargo, un pequeño remanente de toda esta actividad en el centro del labio superior, el surco nasolabial. Todo este proceso de unión de los diversos elementos que componen el rostro humano requiere una gran precisión en el útero. Un desajuste de por lo menos una hora puede hacer que el bebé nazca con características como labio leporino, gónadas. Hay otras marcas de la anatomía humana que realmente solo pueden explicarse por medio de la evolución a partir de peces. Por ejemplo, en la anatomía de un tiburón las gónadas se alojan en el pecho, detrás del hígado. Al igual que en el tiburón nuestras gónadas surgen arriba, cerca del hígado. Pero, a diferencia de en los tiburones, necesitan descender. En la mujer se convierten en los ovarios, ubicados convenientemente cerca del útero y las trompas de falopio. En los hombres, se convierten en los testículos, pero para bajar y llenar el escroto tienen que hacer un viaje más largo y tortuoso. Una consecuencia de este desplazamiento es la creación de un debilitamiento en la pared abdominal. Y como resultado, los hombres son mucho más propensos que las mujeres a lo que se conoce como hernia inguinal. Esta hernia puede resultar dolorosa y requerir cirugía. La culpa la tiene el pez.
Hipo. Un estadounidense llamado Charles Osborne marcó un récord por el ataque de hipo más largo que se haya registrado. 68 años, desde 1922 hasta 1990. Parece que de nuevo la culpa la tiene el pez. El hipo es causado por un espasmo del diafragma, un músculo en el pecho, seguido de un cierre brusco de la glotis, lo que origina su sonido característico. Ambas acciones tienen raíces acuosa. En los peces los nervios que activan la respiración emprenden un corto viaje desde el tronco cerebral hasta la garganta y las branquias. En nosotros, es más complicado. Para respirar adecuadamente, nuestro cerebro tiene que enviar mensajes no solo a la garganta, sino al pecho y al diafragma. Este complejo sistema significa que los nervios son propensos al espasmo, lo cual puede iniciar el hipo. Una vez que el hipo se ha iniciado, se mantiene por un simple reflejo motor que parece haber sido heredado de antepasados anfibios, a los cuales esta acción les posibilitaba el funcionamiento del sistema respiratorio. Para los seres humanos y otros mamíferos, el hipo no tiene valor. No obstante, proporciona más evidencia de esos ancestros comunes que vivían bajo el agua. Y si somos como los peces, entonces también estamos encerrados en una pecera, y el espacio es un extenso mar infinito. Génesis 1:17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué es la bóveda celeste en la Biblia? Por lo tanto, firmtum, en referencia al cielo, suele emplearse con el sentido de la bóveda del cielo sobre nuestra cabeza donde las estrellas aparecen fijas y sólidamente embebidas, también a veces, en el sentido bíblico y litúrgico, el cielo, donde Dios habita. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. La historia de la bóveda suena muy terraplanista, pero lo podemos ocultar lo que ella dice, guste o no guste es lo que dice. Hay un cuadro el llamado grabado Flammarion versión posterior coloreada, del libro L'Atmosphère, Meteorologie Populaire, París, 1888, y aquí entrarían los viajes en el tiempo. ¿Cuántas veces este canal super censurado por YouTube hablo de experimento de Nikola Tesla, de su máquina del tiempo, ese experimento que pintó Van Gogh en el año 1889, un año después de ese cuadro donde un hombre saca la cabeza de la bóveda celeste? Los viajeros del tiempo son reales y este cuadro es la obra de un viajero del tiempo, que muestra el mundo realmente es, creer o reventar. Ese es el problema, ¿cómo podemos creer estas cosas? Escapan a todo lo enseñado, sin embargo es real, como todas las historias de viajeros del tiempo, contadas en mi canal, y es que las élites trabajan con los ángeles caídos, ellos controlan el mundo y el tiempo con sus máquinas, y es aquí donde vuelven a entrar el tema de los reptilianos. Pero si el espacio es agua, ¿será entonces como el mar salado, o será como el Black Goo? Black Goo, el misterioso líquido negro. El misterioso líquido Black Goo es una sustancia negra con variada nanotecnología incluida. Tributo al investigador Max Spears, quien fue silenciado y su material confiscado. Black Goo y la oscuridad. Sustancia viscosa negra. El Black Goo es una fuerza oscura, inteligente, que al no estar conectada a la fuente, por no ser un elemento armónico dentro de la creación, requiere para su subsistencia absorber energía vital ajena, con la característica de que transforma o cambia el organismo del que toma su energía.
Fue así con el diluvio universal que rompió la bóveda, como entraron esos demonios grises en nuestras vidas. Esta fuerza oscura es como una masa viscosa oscura, que responde a estímulos, es parecida a un alquitrán negro, a lo que llaman en inglés Black Goo. Su objetivo es persistir en seguir buscando la forma de hacerse de más y mejores o más poderosas energías. Fue creada fuera de la Tierra. En nuestro espacio-mar, los científicos se percataron de algo muy intrigante hace ya medio siglo. No tenemos ni idea de qué está hecha la mayor parte del universo. A partir de los movimientos de las galaxias y de los cúmulos galácticos podía deducirse que ahí arriba existía una gran masa que por alguna razón no podíamos ver. Desde entonces, los astrónomos han averiguado que, de hecho, es mucho más importante que la que existe en forma de gas, estrellas y planetas. Es más, parece funcionar como una especie de pegamento que mantiene unidas las estructuras en el universo observable. Se calcula que constituye alrededor del 85% de la masa del cosmos, pero ni los telescopios ni los sensores repartidos por todo el mundo la han podido localizar. Con razón se la conoce como materia oscura. El Black Goo. Todo lo que nos rodea, desde el planeta Tierra hasta las galaxias distantes, representa solo el 5% del universo. El resto es o bien energía oscura o bien materia oscura. Algunos físicos y expertos del CERN nos ayudan a entender un poco más sobre la materia oscura. Atrapar la materia oscura, el Black Goo. Su objetivo, crear una nueva vida y destruir la creación de Dios. Así es como podríamos definir los fines y propósitos de la oscuridad. Sabemos que nos encontramos en una experiencia de separación de la fuente basada en la dualidad, la vibración, el sonido, el magnetismo entre otros. Es así como surgen las razas regresivas, SAS de servicio a sí mismo, y progresivas o SA de servicio a los demás. Los seres de oscuridad, los avatares oscuros, por libre albedrío decidieron desconectarse de la estructura original y crearon sus propias matrices de tiempo, que son matrices depredadoras de energía. Black Goo. El químico acero 3959X9115, más comúnmente conocido como sustancia líquida negra, llamada líquido negro o Black Goo, es un compuesto orgánico vivo y altamente mutable creado como arma biológica por ingeniería. Tiene la capacidad de fusionarse con la estructura bioquímica de otras formas de vida, mutándolas y haciéndolas mucho más hostiles, dando lugar potencialmente a nuevas especies. Es el origen de los amérpedes en LB-223 y del neomorfo así como el origen indirecto del diácono, el xenomorfo del planeta 4 y posiblemente todos los xenomorfos. También fue responsable de acabar con el asentamiento de los ingenieros creadores en el planeta 4. En su biología y composición, el líquido negro, como su nombre lo indica, es un compuesto amorfo negro de millones de microorganismos que se comportan como una entidad única parasitaria que aparentemente puede afectar a cualquier organismo en cualquier fauna, sin embargo, los efectos son variables. A veces, el Black Goo simplemente mata a las víctimas, y lo logra, provocando un deterioro casi instantáneo de células y tejidos, lo que resulta en una muerte rápida y espantosa. En otras ocasiones, sin embargo, el Black Goo se fusiona con su anfitrión y lo muta, alterando tanto su apariencia como su comportamiento, volviéndose este último mucho más hostil. Las criaturas afectadas por el líquido negro pueden dar lugar a especies completamente nuevas, como lo demuestran los amérpedes y las esporas que dan lugar a los neomorfos. Los organismos mutados por el Black Goo exhiben un comportamiento increíblemente agresivo y parecen sentirse atraídos instintivamente por atacar a otras formas de vida, incluyendo inclusive a sus antiguos hermanos. Parece que cada vez poseen mayor fuerza, resistencia física y propiedades regenerativas, siendo capaces de resistir múltiples disparos. También pueden desarrollar rasgos típicamente asociados con la biología de los xenomorfos, como la sangre ácida característica de la especie, como se ve con los amérpede, pero se ha encontrado en ellos una posible vulnerabilidad al fuego, dado que los lanzallamas parecen ser efectivos contra ellos. Síntomas adicionales pueden diferir en función de si la piel entró en contacto con el líquido negro o si lo ingirió. Un hombre humano que, sin saberlo, lo ingirió en su bebida exhibió síntomas mezclados al principio, manifestándose entre otras cosas, por una fuerte excitación sexual, mucho antes de que ocurriera la mutación real. Lo más curioso, sin embargo, es que el patógeno encontró un camino hacia su sistema reproductivo y embarazó a la pareja del hombre, quien quedó embarazada de una criatura mutante conocida como trilobite. Esta criatura más tarde se comportó de manera similar a un gigantesco xenomorfo e implantó un embrión dentro de un ingeniero, lo que dio lugar al Deacon.
Esto significa que el trilobite y el deacon aparentemente son el resultado de una combinación de líquido negro y ADN humano, con la posibilidad adicional de que el deacon también haya incorporado material de su anfitrión ingeniero, al igual que lo hace un xenomorfo. Actualmente no se sabe si la creación de estos seres parecidos a xenomorfos es el propósito final previsto del Black Hole o líquido negro o es un efecto secundario accidental. A pesar de su naturaleza inestable a temperatura ambiente, el Black Hole puede almacenarse de manera segura en ampollas de esteatita, utilizadas por los mismos ingenieros que lo crearon para sus propósitos. El Black Hole o líquido negro fue descubierto por la tripulación de Rusks Prometheus dentro de ampollas de esteatita en un templo abandonado en la luna LB-223, que orbita al gigante gaseoso Campamos en el sistema Zeta Reticuli. Parece que los ingenieros tenían la intención de utilizarlo como arma contra la Tierra, pero de alguna manera la infección logró extenderse a los propios ingenieros y exterminó a la mayoría de ellos. El androide David, habiendo secuestrado una nave de ingenieros, soltó el líquido negro sobre la población de ingenieros en el planeta 4, que los aniquiló a todos. Cuando llegó el pacto de la USCS, 10 años después, David había perfeccionado la creación de huevos de xenomorfos reales, genéticamente modificados a partir de la combinación de especímenes de la fauna local infectados por el líquido negro y posiblemente material genético de ingeniero y humano. Uno de estos huevos produjo un Facehugger Necora o atrapacaras, que implantó un embrión en Chrysoran, dando lugar a lo que podría considerarse como el primer xenomorfo moderno. Sin embargo, esto puede no representar el origen de la especie xenomorfo, ya que las imágenes de lo que parecen xenomorfos también se encontraron dentro del templo en LV-223, lo que indica que el Black Hole podría haberse derivado originalmente de xenomorfos preexistentes, en lugar de ser al contrario. En ese caso, es posible que los experimentos de David no hubieran creado una nueva especie, sino que restauraron una a su forma más ancestral. El científico alemán Harald Kausweya presentó una conferencia detallada sobre la radiación, los chemtrails mejor llamada geoingeniería, el Black Hole, sustancia líquida negra, los morgellons, y la inteligencia artificial, en la conferencia de bases Woodsboro, celebrada el 20 de junio del 2017. Con la traducción simultánea de Arella Eliora. Pero por razones de mando, esto no se publica en periódicos, nadie habla de esto en ninguno de los medios oficiales convencionales. Entonces aparece la palabra teoría de la conspiración unido a ciencia ficción, la gente le teme a esto y se sienten abandonados y confundidos. Nadie quiere salirse del grupo sociedad, nadie quiere sentirse raro, entonces teorías de la conspiración es un término que se usa para que te sientas mal, no creas en las investigaciones y no prestes atención a asuntos importantes para el ser humano. Estamos en un punto de la historia en el que cada persona debe ser responsable de cada uno. Ya sabemos quiénes están detrás de los gobiernos, esto es algo más dentro del juego demoníaco. Solo los seres verdaderos despiertos y conscientes sabemos que tenemos que cambiar el juego. No podemos dejarnos deslumbrar por la tecnología que promueve a la IA inteligencia artificial. No necesitamos tenerle respeto, porque no es un ser vivo. Podemos apagarla, es una máquina con tecnología de inteligencia y transferencia de alma artificial. Ahora más que nunca es responsabilidad de cada uno, empezar a cuidar su propio ser y con conocimiento empezar por disminuir toda influencia en nosotros. Somos como peces en una pecera, Mateo 4, 18-21. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Seguramente has visto accesorios o imágenes cristianas con el símbolo del pez. Los cristianos evangélicos solemos tener cierto recelo con los símbolos o imágenes por la posibilidad de convertirse en idolatría. Sin embargo, el símbolo del pez comenzó de una manera increíble, por tanto te quiero invitar a que sigas leyendo. El pez es un símbolo que fue adoptado por los cristianos en los primeros siglos de la Iglesia, con el objetivo de identificar a otros cristianos. Las iniciales de una declaración de fe forman un acróstico con la palabra pez en griego antiguo. El pez no tiene un simbolismo especial en las Sagradas Escrituras, sin embargo, la Biblia muestra varios eventos del ministerio de Jesús involucrando peces. Pasado el tiempo, gracias a este acróstico, el pez se convirtió en uno de los símbolos del cristianismo. Según una antigua tradición, debido a la persecución romana, los cristianos usaron el diseño del pez para poder identificar a otros creyentes.
De esta manera, el símbolo pasaría por desapercibido para las personas que no eran cristianas, pero otros cristianos identificarían que estaban en presencia de un hermano en Cristo. Importante. Se cree que en el tiempo de la persecución del emperador, los creyentes, para identificar quiénes eran hermanos en el Señor, dibujaban varias líneas y curvas en la tierra de forma aleatoria, entre ellas un arco circular, mitad del ictus. Si la otra persona dibujaba también líneas en la tierra y completaba el símbolo, los dos sabrían que eran cristianos. Algún día todo será desvelado, y saldremos de la pecera Matrix, donde fuimos encerrados. Somos como peces, el mundo está cambiando por momentos, un mundo más extraño. Antes, en los 70, 80 o 90, las cosas parecían más reales, más cercanas, pero si algo trajo la tecnología fue separarnos, amigos de ficción en las redes sociales, inteligencia artificiales, ciudades abandonadas por la desindustrialización, mundo de seres caminando por las calles como zombies, y al final el toque final del dragón, la serpiente, dando su último golpe. Todo empezó en el jardín del Edén, y ahora empezamos a ver el final de esta historia. Los peces humanos escapando de la pecera Matrix, donde todo será revelado. La bóveda celeste se abre quizás otra vez, entrando la oscuridad de un nuevo día, un nuevo amanecer satánico, peces y dragones en lucha constante, donde solo uno quedará. Somos peces en una pecera que pronto va a arrebatar. En un mundo artificial, como esa inteligencia que pronto tomará el poder de la nueva vida que quieren crear sin peces y sin panes como en la Biblia. Un mundo fuera de la materia donde algo nuevo surgirá. Pero ¿pueden vivir los peces sin el agua? ¿Será que en ese nuevo mundo ya no pintaremos nada? Demasiadas preguntas, solo los viajeros del tiempo lo sabrán. ¿Qué hay más allá de la pecera? El gran espacio que no podemos ver. Saquemos nuestras cabezas de la bóveda y veremos ese mundo Matrix. La serpiente ni siquiera era una serpiente. Aunque este dato no resulte tan teológicamente relevante como el primero, seguramente te sorprenderá, cuando uno se imagina a Eva siendo tentada a comer el fruto prohibido. Por cierto, jamás lo identificaron como manzana, supone la existencia de una serpiente enrollada en alguna rama próxima. Bueno, así es como suelen representar la escena los artistas. Pero, la serpiente que tentó a Eva probablemente ni siquiera era una serpiente, al menos no como lo estás imaginando. Resulta que el término hebreo plasmado en Génesis era Naash. Para efectos generales, la traducción es serpiente. Sin embargo, la palabra también se empleaba para describir poderosos seres bíblicos como monstruos gigantes. Entonces, es probable que ese ser que tentó a Eva en el jardín se pareciera más a un dragón que a una serpiente. Tal vez eso explicaría por qué Adán y Eva obedecieron sin oponer resistencia. En la historia se dice que este ser se convirtió en serpiente solo después que Dios lo capturó por tentar a Eva. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. El decreto de Dios hace suponer que este ser andaba sobre sus patas hasta ese momento, incluso cuando tentó a Eva. Es un poco trágico que estos detalles se pasen por alto. ¿Acaso no te gustaría ver a un dragón arruinando el destino de la humanidad para siempre? Hola. En esta historia del jardín del Edén, realmente Jehová es Lucifer y la serpiente es otro ángel caído con Lucifer. Las religiones hablan de Lucifer y millones de ángeles caídos. Pero se olvidan de mencionar que Lucifer estableció su gobierno sobre la tierra, queriendo imitar a Dios creador. La serpiente era uno de los muchos ángeles acusadores y no eran leales a Lucifer. Si ustedes notan, todo lo que les dijo la serpiente a Eva era verdad. El árbol del conocimiento del bien y el mal, en hebreo, es uno de los dos árboles del paraíso en la historia del jardín del Edén, en Génesis 2:3, junto con el árbol de la vida. ¿Pero era realmente un árbol? Sabiendo en este canal sobre los viajes en el tiempo, aquello más que un árbol podía tratarse de un satélite que aportara la historia. Por esta razón era llamado del conocimiento, y pudo ser llevada por viajeros del tiempo del futuro. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén, para dar a Adán y a Eva una oportunidad de elegir, obedecerlo o desobedecerlo. Adán y Eva eran libres de hacer lo que ellos quisieran, excepto el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:16-17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Dios no les hubiera dado a Adán y a Eva la oportunidad de elegir, ellos hubieran sido esencialmente robots, simplemente haciendo lo que se les programó hacer.
Dios creó a Adán y a Eva como seres libres, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal. Para que Adán y Eva tuvieran realmente esta libertad, ellos debían hacer una elección. No había nada esencialmente malo acerca del árbol o el fruto del árbol, es poco probable que el comer el fruto les diera en realidad a Adán y a Eva un mayor conocimiento. Es decir, la fruta física puede haber contenido algo de vitamina C y alguna fibra benéfica, pero no era espiritualmente nutritiva. Sin embargo, el acto de desobediencia fue espiritualmente perjudicial. Fue el acto de desobediencia, lo que abrió los ojos de Adán y Eva al mal. Por primera vez, supieron lo que era ser malvado, sentir vergüenza y querer esconderse de Dios. El pecado de desobedecer a Dios introdujo el pecado y el mal al mundo y a sus vidas. El comer el fruto, como un acto de desobediencia contra Dios, fue lo que dio a Adán y a Eva el conocimiento del mal y de su desnudez. Génesis 3, 6, 7. Pero ¿cómo podían saber qué era el mal si nunca lo habían visto? ¿Acaso en el satélite les mostró imágenes en forma de televisión, dando un conocimiento que antes no tenían? El árbol de la vida es sin duda la característica más importante del jardín del Edén. Sin embargo, debido a que solo se menciona brevemente 2 veces en Génesis. Una vez al comienzo de la historia sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal y nuevamente al final cuando se colocan ante él querubines y una espada de fuego para evitar que Adán y Eva coman su fruto. Su presencia siempre ha sido un poco de un misterio para los estudiantes de la Biblia. En muchos mitos, religiones y tradiciones filosóficas de todo el mundo, el árbol de la vida sirve como arquetipo clave. La idea de lo sagrado árbol está fuertemente ligado a ella. En el relato de Génesis, el árbol de la vida aparece justo después de que Dios terminó de crear a Adán y Eva. Entonces Dios crea el jardín del Edén, un paraíso deslumbrante para el disfrute del hombre y la mujer. El árbol de la vida es plantado en medio del jardín por Dios. Los estudiosos de la Biblia generalmente están de acuerdo en que el árbol de la vida ubicado en el jardín tenía la intención de servir como un recordatorio para Adán y Eva de su dependencia de Dios y su vida en comunión con Él. La vida humana se distinguía de la vida animal en el medio del jardín. Más que simples criaturas físicas, Adán y Eva fueron seres espirituales que encontrarían su máxima realización en la comunión con Dios. Sin embargo, esta plenitud de vida en todos sus aspectos materiales y espirituales solo puede ser preservada según las instrucciones de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín después de desobedecer a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Existe en el Museo Británico un sello sumerio llamado el cilindro de la tentación. Su fabricación está fechada en torno al 3500 a.C. Los sellos eran cilindros perforados para poder ser llevados al cuello y girados como un rodillo para imprimir sobre la arcilla blanda figuras en relieve, cuyas dimensiones oscilaban entre los 3 y los 12 centímetros de altura y los 2 y los 5 de diámetro. En ellos se representaban escenas variadas de tipo animalístico, religiosos o de interés público. En este caso, se presenta a un hombre y una mujer separados por un eje simétrico, el árbol de la vida. Los logros de las civilizaciones de la vieja Mesopotamia no dejan de sorprendernos. Desde el origen del hombre que atribuyen a extraterrestres, con mediación de mensajeros, dioses, del planeta viajero Nibiru, pasando por sus extraordinarios avances sociales, bélicos, arquitectónicos, agrícolas, matemáticos, astronómicos, etc., gracias a la traducción de sus tablillas de arcilla se va conociendo su historia, religión, gobierno y conocimientos científicos que no dejan de asombrarnos. Ahora se sabe ya con certeza que partes muy significativas de los textos bíblicos, principalmente del Génesis, están muy influenciados o directamente copiados de su religión o sus leyendas. La creación del mundo, la aparición del primer hombre, Adán, el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente, el diluvio universal, la historia de Moisés. No debemos olvidar que los hebreos estuvieron presos en Babilonia durante unos 50 años, y eso supone 2 o más generaciones conviviendo con aquella civilización. Nuestro sello es enormemente sugerente respecto al mito bíblico de la tentación. Dice la Biblia, Génesis 2, 16, 17, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No hay ejemplo mejor del temor de la religión por el libre conocimiento de sus fieles que este pequeño cuento bíblico, pero como no va a querer el hombre, y la mujer, naturalmente, conocer. Si la curiosidad está insertada en nuestros genes como especie y si, al fin y al cabo, es lo que nos ha hecho crecer y llegar a donde estamos.
Si Dios existe, no puede ser un Dios de los ignorantes, aquel que acaso nos creó nos hizo curiosos, así que debe desear que investiguemos, conozcamos, busquemos respuestas. Todos los árboles del jardín del Edén, seguro. Eran árboles de la vida, árboles del conocimiento del bien y del mal, y uno solo, el de la tentación, el situado en medio del paraíso, era el árbol de la ignorancia. Cuando Eva y Adán comieron de él, se sintieron avergonzados de su desnudez. ¿Por qué? Porque ya no comprendían. ¿Son los pulpos una forma de vida extraterrestre? Investigadores apoyan la teoría de la panspermia, en la que la vida se dispersa por la galaxia. Virus, bacterias y quizás huevos de animales podrían haber a la Tierra procedentes de otros lugares. Un equipo formado por 33 investigadores de las más prestigiosas universidades del mundo, entre ellos Edward St. Chandra Wickramasinghe, que cuenta con más de 70 publicaciones en Nature, acaban de publicar en la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology un artículo que, como mínimo, merece el calificativo de estremecedor. Entre sus conclusiones destaca la de que a nuestro planeta han llegado, y llegan actualmente, organismos completos, tanto vegetales como animales, y no solo moléculas orgánicas, como se creía hasta ahora. Organismos que pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas, a explosiones de vida como la que sucedió hace casi 500 millones de años en el Cámbrico, o adaptarse a las condiciones de nuestro mundo y prosperar en él, como sería el caso de los pulpos. Bajo el título de Causa de la explosión del Cámbrico, terrestre o cósmica, los autores revisan la teoría de la panspermia y sostienen, por un lado, que el origen de la vida no se produjo en la Tierra. Y por otro, aún más controvertido, que la mayor fuente de innovación genética, que permite la evolución de las especies, no se encuentra en la selección natural de mutaciones aleatorias ventajosas, sino en una continua lluvia de materia viva extraterrestre que se integra, a través de mecanismos como la transferencia horizontal de genes, propia de muchos retrovirus, en los genomas de las formas de vida ya presentes en nuestro planeta. Los investigadores presentan junto a su trabajo una enorme cantidad de evidencias, pruebas que otros científicos no se han atrevido aún a rebatir, afirmando que los argumentos de él y sus colegas son plausibles, pero no convincentes, ya que cualquiera de esas evidencias podría, también, ser explicada en otros términos. Durante un año entero el artículo, que repasa los principales datos experimentales y observacionales recopilados durante los últimos 60 años, pasó una intensa revisión por pares, es decir, que fue sometido al criterio de numerosos expertos independientes antes de que la revista autorizara su publicación. Según ha declarado a la revista Cosmos, el trabajo ya ha superado pruebas severas y tortuosas. ¿Terrestre o alienígena? Pero veamos, para empezar, nadie sabe aún con certeza cómo surgió la vida, ni tampoco el lugar exacto donde empezó. La abiogénesis, por ejemplo, sostiene que ese comienzo fue aquí, en nuestro planeta, y que en algún momento de la historia de la Tierra las condiciones se volvieron favorables para el surgimiento de una química orgánica compleja que, a su vez, condujo a la autoorganización de las primeras formas de vida primitivas. Se ha avanzado mucho hacia la comprensión de este complicado proceso, pero nadie ha logrado explicar aún cómo exactamente pudo codificarse la información en el interior de los ácidos nucleicos, A, T, N y ARN, para formar el sistema de herencia y expresión genética que, al final, se transformó en vida tal y como hoy la conocemos. Otro grave inconveniente de la hipótesis terrestre para el origen de la vida es que parece que ésta se produjo en un período de tiempo demasiado breve. Según la teoría, en efecto, la sopa primordial de la que surgieron los primeros seres vivientes debió formarse dentro de los primeros 800 millones de años después de la estabilización de la corteza terrestre, un lapso de tiempo que muchos investigadores consideran insuficiente. La panspermia. La otra gran hipótesis es la panspermia, que sostiene que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó a nuestro planeta, y a otros muchos, a través del espacio. Cada vez son más los investigadores que apoyan alguna de las variantes de esta teoría. La existencia comprobada de microorganismos capaces de sobrevivir a las duras condiciones espaciales y la posibilidad de que, a través de impactos, estos organismos salieran despedidos de sus planetas de origen y fueran depositados después en otros lugares por cometas o asteroides, parece cada vez más probable.
El propio Wickramasinghe es uno de los mayores defensores de la panspermia, y una de sus mayores contribuciones científicas, realizada junto al ya desaparecido astrónomo Fred Hoyle, el modelo Hoyle-Wickramasinghe, o HW, fue precisamente demostrar que el polvo interestelar está compuesto, en parte, por moléculas orgánicas, o lo que es igual, por los diminutos ladrillos necesarios para el desarrollo de la vida. En su polémico artículo, los autores sostienen que la vida fue sembrada aquí, en la Tierra, por cometas portadores de vida que, tan pronto como las condiciones del planeta lo permitieron, floreció, hace aproximadamente 4.100 millones de años, pero van mucho más allá y añaden que los cometas también podrían estar entregando continuamente a la Tierra organismos vivos, como bacterias resistentes al espacio, virus, células y organismos eucariotas más complejos, quizá incluso óvulos fertilizados y semillas de plantas que ayudaron a impulsar aún más el progreso evolutivo de la biología terrestre. La clave, en los retrovirus. Una buena parte del trabajo de los investigadores, y de las pruebas presentadas en favor de la panspermia, giran alrededor de la capacidad transformadora de los retrovirus, diminutas criaturas diabólicamente inteligentes que son capaces, por medio de la transferencia horizontal de genes, de integrar su propio material genético en el genoma de los huéspedes infectados para obligarles a producir más virus. Curiosamente, si los retrovirus infectan células germinales, como espermatozoides u óvulos, el organismo resultante transmitirá íntegramente el retrovirus a toda su descendencia. En otras palabras, el material genético adquirido, el de los retrovirus, se convertirá en una parte de la herencia que el organismo huésped transmita a su progenie. Una capacidad que confiere a los retrovirus una fuerza a tener muy en cuenta a la hora de modular la evolución de todos los seres vivientes. Sabemos además, gracias a un estudio publicado en Nature Communications en 2017, que los retrovirus surgieron en el océano, hace al menos unos 460 millones de años, junto a sus huéspedes vertebrados. Y que a medida que estos huéspedes fueron evolucionando y transformándose en nuevas especies, sus equivalentes virales se fueron transformando de forma similar. Lo cual, para Steele y sus colegas, encaja a la perfección con la hipótesis de la panspermia HW. De hecho, la aparición de los retrovirus es apenas algo anterior a la explosión cámbrica, un breve, en términos geológicos, período durante el que la vida pareció volverse loca y surgieron todos los géneros de especies que viven en la actualidad, y solo algo posterior a la extinción masiva que tuvo lugar al final del período Ediacara, hace 542 millones de años. Para los autores del estudio, la extinción de Ediacara fue causada muy probablemente por una lluvia de cometas. Cometas que, además, trajeron consigo retrovirus complejos. La conclusión es que fueron estos retrovirus los principales impulsores de la explosión de vida del Cámbrico. Para conseguirlo, se integraron en los genomas de innumerables especies terrestres, introduciendo un material genético completamente nuevo y que resultó en una auténtica explosión y diversificación de las formas de vida. Toda la galaxia, una biosfera conectada. Según escriben los investigadores en su artículo, toda la galaxia, y puede que todo nuestro grupo local de galaxias, constituye una única biosfera conectada. Un punto de vista que implica que toda la vida, ya sea terrestre o extraterrestre, estaría relacionada, ya que toda procede de una enorme biosfera galáctica en la que el material genético se comparte fácilmente, por lo tanto, prosigue el artículo, existe una unidad bioquímica subyacente que es común a toda la vida, que solo difiere en los isótopos de los elementos esenciales que utiliza en los diferentes lugares del universo. Según los investigadores, existen numerosas pruebas de la existencia de organismos extraterrestres en el sistema solar, incluso en nuestro propio planeta. Pruebas que van desde los experimentos de las sondas Viking en Marte en 1976 a las estructuras claramente microbianas halladas en el interior de un buen número de meteoritos terrestres, pasando por el reciente descubrimiento de depósitos de carbono de origen orgánico hallados en rocas anteriores al surgimiento de la vida en la Tierra, o el hallazgo de microorganismos en la estratosfera, a 40 kilómetros de altura, o incluso adheridos en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Pero quizá la mayor evidencia de todas fue la que llevó al propio Steele a convertirse a la panspermia. Y es que el espectro de la luz producida cuando la radiación infrarroja pasa a través del polvo cósmico, el material que hay en el espacio vacío entre estrellas y galaxias, tiene exactamente la misma firma espectral que la bacteria Escherichia coli. Steele se muestra indignado por la indiferencia de la comunidad científica ante esta asombrosa coincidencia.
Todo nuestro conocimiento del universo se ha construido de esta manera. Obtener el espectro, emisión, absorción, en un laboratorio en la Tierra, y enfocar después un telescopio hacia una fuente u objeto cósmico para preguntar, ¿cuál es su firma espectral? ¿Coincide con la hallada en el laboratorio en la Tierra? Para este L, la del polvo cósmico es una coincidencia exacta. No puedes tener un resultado mejor que ese en ciencia. La cuestión del pulpo extraterrestre. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos, y controvertidos, del estudio es la idea de que, junto a virus y bacterias, también ellos mueven del espacio formas de vida más complejas. Como por ejemplo los pulpos. En general, los cefalópodos, el grupo que incluye a los calamares, las sepias, los nautilos y los pulpos, cuentan con un árbol evolutivo bastante confuso, que apareció por primera vez hacia finales del Cámbrico y cuyo origen, en apariencia, procede de un único nautiloide ancestral. Pero entre todos los cefalópodos, el pulpo es sin duda el más intrigante, ya que sus increíbles características, un sistema nervioso complejo, ojos sofisticados o su capacidad de camuflaje, aparecieron de forma repentina en su historia evolutiva. De hecho, según los investigadores, los genes necesarios para que surgieran todas estas capacidades no están presentes en ninguno de sus antepasados. Lo cual podría ser una prueba de que fueron tomados directamente del cosmos. En concreto, el pulpo muestra una serie de diferencias bioquímicas muy específicas con respecto al nautilo, su pariente vivo más cercano. En particular, existen evidencias de cambios súbitos y masivos en su ARN, y por lo tanto en sus proteínas, con respecto a las que se suelen encontrar en las estructuras neuronales del resto de los cefalópodos. Dichos cambios solo afectaron a los pulpos, y no se encuentran en ningún otro lugar en la naturaleza, ni siquiera en sus parientes más próximos. Cuando el genoma del pulpo se publicó en Nature, el 13 de agosto de 2015, suscitó más preguntas que respuestas. Ya entonces, algunos de los científicos que trabajaron en su secuenciación se referían a este animal como a lo más parecido a un extraterrestre en nuestro propio planeta. Para L y sus colegas, una explicación plausible, desde nuestro punto de vista, es que los nuevos genes son probablemente nuevas importaciones extraterrestres a la Tierra, más plausiblemente como un grupo de genes funcionales dentro de, por ejemplo, huevos de pulpo fertilizados, criopreservados y protegidos con una matriz. Sería una explicación adecuada para la aparición repentina del pulpo en la Tierra hace unos 270 millones de años. Por ahora, y a pesar de lo controvertido de sus planteamientos y conclusiones, no ha habido reacciones ni comentarios científicos al respecto. El hecho de que el artículo haya sido ampliamente revisado por pares, y el gran número de evidencias recopiladas, podría ser la razón de este silencio. Los círculos de cultivos con forma de pulpo. Y es que el mundo es una pecera, y el espacio un gran océano de agua. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.